Aquí Sal, grabando desde mi oficina. Si alguien encuentra esto algún día, en una tarjeta de memoria o lo que sea, tengo una pregunta para ustedes. Pura curiosidad de un profesional. ¿Cuál sería el mejor vehículo para sobrevivir a todo esto? ¿Un camión blindado? ¿Una moto para escabullirse? ¿Quizás un maldito tanque? Dejen su opinión en los comentarios, si es que esa mierda todavía existe. Me vendría bien una distracción. Mierda, arranca. El motor tose, un estertor metálico que me hiela la sangre hasta los huesos. Afuera, contra el cristal acrílico de la mampara, los golpes se multiplican a un ritmo frenético, inhumano. No son puños intentando romperlo, son dientes y uñas, raspando, arañando, buscando una grieta, una debilidad. El olor a hierro viejo y a carne descompuesta se cuela por la rejilla de la ventilación, un perfume nauseabundo que se pega a la garganta. Veo una cara pegada al parabrisas, los ojos lechosos y vacíos, la mandíbula colgando en un ángulo imposible. Y sé que solo tengo unos segundos antes de que el vidrio ceda por completo. Se estarán preguntando cómo terminé con mi viejo Crown Victoria, rodeado en un callejón sin salida en algún rincón olvidado de Queens. Bueno, para entender cómo llegué a este punto exacto, a este preciso instante de mierda, tenemos que retroceder. ¿Qué? ¿Unas 36 horas? Sí, supongo que sí. Todo empezó con una tarifa directa al infierno, la última tarifa que recogería en la ciudad de Nueva York. Una que irónicamente no llegué a cobrar. Era un martes cualquiera, o eso parecía. El cielo tenía ese color grisáceo de la contaminación de siempre. La humedad se pegaba a la piel como una película de aceite. Llevaba 25 años recorriendo estas calles, cada bache, cada atajo, cada semáforo con el temporizador jodido. Mi culo ya tenía la forma permanente del asiento del conductor, un trono de vinilo gastado y cinta aislante. Las noticias en la radio hablaban de disturbios, de protestas violentas en el centro. Para mí, solo significaba una cosa: más tráfico, más dolores de cabeza y menos carreras por hora. Otro día en la jungla de asfalto, otro montón de dramas ajenos vistos por el retrovisor. Mi mundo era el rectángulo del parabrisas, un desfile constante de gente con prisa, de turistas perdidos y de ejecutivos estirados que hablaban por teléfono como si el universo dependiera de su próxima reunión. Había aprendido a desconectar, a convertirme en parte del paisaje urbano, un fantasma amarillo que se deslizaba por las avenidas. El taxímetro era el único dios en el que confiaba, su tic-tac digital el único sermón que escuchaba. La primera señal de que algo iba muy mal no fue una sirena, ni una explosión, fue el silencio. Un tramo de la Sexta Avenida, normalmente un caos de bocinas y frenazos, estaba extrañamente tranquilo. Algunos coches abandonados en doble fila, con las puertas abiertas, como si sus dueños se hubieran evaporado. Un mal presentimiento se me instaló en mi la boca del estómago, un nudo frío que no tenía nada que ver con el café malo de la mañana. Decidí evitar el centro, pegar la carrera hacia los barrios exteriores. Fue entonces cuando la vi, una mujer corriendo por la acera de forma errática, mirando hacia atrás con el pánico dibujado en cada músculo de su cara. Su ropa, cara a juzgar por el corte, estaba desgarrada. No dudó, tiró de la manilla de la puerta trasera y se arrojó dentro del taxi, aterrizando en el asiento con un sollozo ahogado. El golpe de la puerta al cerrarse resonó en el habitáculo como un disparo. Su aliento olía a miedo puro. «Al hospital St. Jude, rápido, por el amor de Dios, mi hija». Su voz era un chillido agudo, al borde de la histeria. Mis instintos de taxista se activaron por pura costumbre. Puse los ojos en blanco, preparándome para la telenovela de turno. Drama, siempre drama. Encendí el taxímetro por reflejo y me preparé para decirle que se calmara, que llegábamos en un momento, la misma cantinela de siempre. Pero entonces, antes de que pudiera abrir la boca, miré por el espejo retrovisor. No era una ambulancia lo que la perseguía, no era la policía. Era una multitud, sí, pero se movía de una forma que nunca había visto. No corrían como la gente normal, no había caos individual. Se movían juntos como una marea, con una fluidez depredadora. No gritaban eslóganes, no llevaban pancartas. Sus rostros estaban vacíos, todos girados en la misma dirección, hacia nosotros. Estaban cazando, y mi taxi era la presa que habían avistado. Un sudor frío me recorrió la espalda, empapando la tela de mi camisa. Mi mano, que iba a ajustar la radio, se aferró al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La pregunta de la mujer ya no era un rastro de histeria, era una orden de supervivencia. No respondí, no podía. Mi pie se hundió en el acelerador por puro instinto, antes de que mi cerebro procesara completamente la imagen del espejo. El motor V8 de mi viejo Crown Victoria rugió.
un sonido familiar que por primera vez sonaba a salvación. Así empezó todo, la carrera más larga y la última de mi vida. Atravesamos la intersección con el semáforo en rojo, provocando una sinfonía de bocinazos furiosos de los que aún no sabían lo que pasaba. La mujer sollozaba en el asiento de atrás, un sonido rítmico y desesperado que se mezclaba con el chirrido de los neumáticos. Yo no miraba más por el retrovisor. Mi vista estaba clavada al frente, escaneando el tráfico, buscando la ruta, el hueco, la escapatoria, mi taxi. Este trasto amarillo con más de 400.000 kilómetros encima. Era mi santuario y mi fortaleza. El motor que yo mismo desmontaba y limpiaba cada fin de semana con una devoción casi religiosa, era ahora el corazón que bombeaba nuestra supervivencia. La mampara de plexiglás, instalada para protegerme de borrachos y atracadores, se había convertido en un escudo contra un horror que aún no tenía nombre. Cada pieza, cada tornillo lo conocía como la palma de mi mano. El caos se desplegaba ante nosotros como un mapa del infierno. Gente corriendo en todas direcciones, algunos alejándose de algo, otros inexplicablemente corriendo hacia ello. Vi a un hombre de traje ser arrastrado al suelo por 3 figuras que se movían con una velocidad antinatural. No quise ver más. Giré bruscamente en una callejuela que usaba para evitar los atascos de Times Square. El lateral del coche raspando contra un contenedor de basura con un chillido metálico. «Están por todas partes», gritó la mujer desde atrás. No necesitaba que me lo dijera. Lo veía. Se lanzaban contra los coches, golpeando los cristales con las frentes, ignorando el dolor. No eran manifestantes. Eran algo más. Algo roto, desquiciado, algo hambriento. Mi cerebro, entrenado durante 25 años para encontrar la ruta más eficiente del punto A al punto B, ahora trabajaba a una velocidad febril para trazar un camino a través del apocalipsis. La habilidad que me había mantenido a flote en esta ciudad no era la fuerza ni las armas, era la conducción. Era saber que la calle 42 estaría bloqueada, pero que el pasadizo de servicio por debajo del puente estaría vacío. Era saber hacer un giro en U en una avenida de 4 carriles usando el impulso de un derrape controlado. El Crown Vic, pesado y robusto, respondía a mis manos como una extensión de mi propio cuerpo. Entramos en una avenida principal y la escena era dantesca. Coches cruzados, algunos en llamas, columnas de humo negro elevándose hacia el cielo gris, y entre los vehículos, las hordas se movían sin descanso, investigando cada coche parado, cada tienda con las luces encendidas. Usé la bocina, un toque largo y estridente, para atraer la atención de un grupo que estaba acorralando a una familia contra la puerta de una farmacia. Funcionó. Las cabezas se giraron hacia mí y yo pisé a fondo. El taxímetro seguía corriendo. El pensamiento me golpeó con una fuerza absurda, casi cómica. Allí estaba, en mitad del país, fin del mundo, y la pequeña pantalla digital seguía marcando los dólares y los centavos de una carrera que no tenía precio. Por un segundo, imaginé la cara de la mujer si le pedía los $127.50 que marcaba al llegar. La risa se me atascó en la garganta, convertida en un sonido seco, ahogado. El Hospital St. Jude se alzaba a unas pocas manzanas de distancia, pero parecía estar en otro continente. El camino estaba bloqueado por una ambulancia volcada. Sin dudarlo, me subí a la acera, esquivando postes y buzones, el chasis del coche protestando con cada golpe. La gente en la calle ya no huía de forma ordenada. Era una estampida de pánico ciego. Algunos se golpeaban contra mi taxi, sus rostros una máscara de terror puro mientras seguían corriendo. «¡Ahí! ¡Es ahí!», gritó la mujer señalando la entrada de urgencias. El lugar era una zona de guerra. Un par de policías con armas cortas intentaban mantener a raya a una pequeña multitud de ellos, mientras enfermeras y médicos trataban de arrastrar a los heridos hacia adentro. Era un dique a punto de reventar. Una defensa improvisada y desesperada que no iba a durar mucho más. Sabía que no podía acercarme más. Detuve el coche a unos 50 metros de la entrada, con el motor en marcha. «Baje. Ahora. Corra y no mire atrás», le grité por el intercomunicador. Mi voz más ronca y autoritaria de lo que la había oído nunca. La mujer no necesitó que se lo repitiera. Abrió la puerta y salió disparada. Una figura solitaria corriendo a través del caos hacia la frágil seguridad del hospital. No miró atrás. Ni un gracias. Nada. La puerta se cerró y el silencio dentro del taxi fue ensordecedor. Estaba solo, completamente solo en mitad de la calle, con el motor al ralentí y el sonido de la ciudad desmoronándose a mi alrededor. Por primera vez en horas me permití respirar hondo. El aire olía a quemado, a sangre y a algo más, algo dulzón y podrido que revolvía el estómago. Apoyé la frente en el volante, su plástico frío un ancla a la realidad. Mis manos temblaban de una forma que no podía controlar. Revisé los indicadores por puro hábito.
El de la gasolina estaba a la mitad, medio tanque. En un día normal, suficiente para trabajar unas cuantas horas más. Ahora, era mi bien más preciado. Era mi vida. Con medio tanque y mi conocimiento de la ciudad podría llegar a cualquier parte. Podría llegar a la terminal del ferry de Staten Island. Era mi mejor apuesta. Una isla, una barrera de agua, una escapatoria. Podría simplemente irme, desaparecer, dejar que la ciudad se consumiera a sí misma. No le debía nada a nadie. 25 años conduciendo a sus desagradecidos habitantes de un lado a otro. Siempre he sido yo contra el mundo, yo y mi taxi. La idea era tentadora, una promesa de autoconservación que me susurraba al oído. Solo tenía que girar el volante hacia el sur y no parar. Pero entonces algo crepitó. La radio. La había dejado encendida en el canal que usaba para escuchar los partes del tráfico. Ahora no había partes del tráfico, solo había voces. Voces desesperadas, interrumpidas por la estática. Estamos atrapados en el edificio MetLife. Por favor, si alguien me oye. Mi hijo no respira. Estamos en un sótano en la calle Delancey. No entren en el túnel Lincoln. Repito, no entren. Eran fragmentos de la agonía de la ciudad. Peticiones de auxilio lanzadas al éter con la esperanza de que alguien escuchara. Personas atrapadas, familias escondidas, gente como la Letts, mujer que acababa de dejar, gente que pagaría cualquier cosa por una salida, por un coche robusto, por un conductor que supiera dónde ir y, más importante, por dónde no ir. El pensamiento se formó en mi mente, feo y pragmático. Podría hacerlo. Podría convertirme en Caronte, el barquero del río Estigia. Mi Crown Vic sería la barca y las calles anegadas de muerte, el río. Podría cobrarles. No dinero. El dinero ya no valía nada. Joyas, relojes, las llaves de sus apartamentos vacíos, las promesas de fortunas que ya no existían. La última y más grande estafa al final del mundo. Un último y gran día de paga. La idea tenía un atractivo perverso. Siempre había sido un cínico. El mundo me había enseñado a hacerlo. Cada pasajero que se iba sin pagar, cada multa injusta, cada día de trabajo de 14 horas para apenas llegar a fin de mes. La ciudad me había exprimido durante 25 años. Ahora era mi turno de exprimirla a ella, de cobrar la tarifa final a sus ciudadanos más desesperados. Miré el taxímetro. Seguía encendido, su brillo verde esmeralda una burla silenciosa en la penumbra del coche. La bandera, como decíamos en el argot, estaba bajada. Estaba en servicio. Podía apagarlo, poner el cartel de fuera de servicio y conducir hacia mi propia salvación sin mirar atrás. O podía dejarlo encendido. Podía seguir conduciendo. El dilema se asentó sobre mis hombros con un peso físico. Ser el taxista cabrón y egoísta que siempre había sido, el que se cuidaba a sí mismo por encima de todo. O ser otra cosa. Usar mi taxi, mi conocimiento, mi último medio tanque de gasolina para intentar sacar a cuantos extraños pudiera de este infierno, sin cobrarles un céntimo. Gratis, una locura, un suicidio. El sonido de un cristal rompiéndose muy cerca me sacó de mi estupor. Un infectado, o como coño se llamaran esas cosas, acababa de atravesar el escaparate de una tienda de electrónica. Se levantó de entre los cristales rotos, impasible, y empezó a caminar hacia la calle, su cabeza girando, buscando movimiento, buscando vida, buscando a gente como yo. La decisión tenía que tomarse ahora. No había tiempo para debates morales. Cada segundo que pasaba con el motor al ralentí era un segundo menos de vida, un trago menos de gasolina. El barquero del infierno cobrando su peaje en oro y desesperación. O el idiota del año, el samaritano con un sedán B8 ofreciendo viajes gratis al borde del abismo. Puse la mano sobre la palanca de cambios, el plástico liso y frío bajo mi palma sudorosa. El coche vibraba suavemente esperando una orden. Izquierda hacia el ferry y la supervivencia. Derecha, de vuelta al corazón de la carnicería. De vuelta a las voces de la radio. Mi reflejo en el retrovisor me devolvió la mirada de un hombre que no reconocía. Un extraño atrapado en una encrucijada imposible. Fue el sonido de la radio lo que me decidió. Una nueva voz, más joven, temblorosa. Mi hermana pequeña está herida. Estamos en la biblioteca pública. En la sala infantil, por favor. La sala infantil. Joder. Recordé haber llevado a mi propia sobrina allí hacía años, a una de esas lecturas de cuentos. Recordé las pequeñas sillas de colores y los dibujos pegados en las paredes. A la mierda todo. ¿De qué servía sobrevivir si la única persona que quedaba eras tú, sabiendo que podrías haber hecho algo? ¿De qué servía llegar a Staten Island para pasarte el resto de tu corta y miserable vida recordando las voces de la radio? El cinismo que había sido mi armadura durante décadas se resquebrajó, dejando al descubierto algo que no sabía que seguía ahí.
Con un movimiento brusco metí la primera. El coche se sacudió hacia adelante. No giré a la izquierda, giré a la derecha, de vuelta hacia el caos, hacia el centro de la ciudad, hacia la Biblioteca Pública de Nueva York. El taxímetro seguía corriendo, la bandera seguía bajada. Supongo que, después de todo, seguía en servicio. Mi nombre es Sal, y por 25 años mi oficina ha sido el 100 asiento delantero de este taxi. Conocía cada calle, cada callejón, cada semáforo roto en la ciudad de Nueva York. Siempre me jacté de ser un mapa viviente de esta jungla de concreto. Pero las noticias de protestas violentas eran para mí solo otro ruido de fondo, otra excusa para que el tráfico empeorara. Nunca estuve preparado para el apocalipsis. No tenía un búnker, ni un arsenal, ni siquiera comida enlatada para más de 2 días. No era un superviviente, era un taxista. Pero mientras la ciudad se ahogaba en su propia sangre y locura, me di cuenta de una cosa. El apocalipsis no sabía que yo era el mejor puto conductor de fugas de toda la maldita ciudad. Cada calle bloqueada se convirtió en un puzzle, un desafío a mi memoria y a mi ingenio. Un camión de bomberos bloqueando la Quinta Avenida. Fácil. El callejón de servicio detrás de Saks, lo suficientemente anchos y pliegas los retrovisores. Una horda saliendo del metro en Herald Square. Predecible. Usé el ruido de la bocina para atraerlos hacia el este mientras yo me deslizaba hacia el oeste, en sentido contrario por una calle de un solo sentido. El coche se convirtió en mi arma, no para matar, sino para esquivar, para distraer, para abrir camino. El parachoques de acero reforzado, que tantas veces había maldecido por su peso, ahora era una bendición que apartaba los coches abandonados como si fueran juguetes. El viejo Crown Vic, un dinosaurio de la era del petróleo, era más resistente que cualquier coche moderno de piezas, plástico y fibra de vidrio. Las reglas de la carretera habían muerto. Las luces rojas eran sugerencias. Las señales de dirección única eran un chiste. Solo había una regla: no parar. Nunca. Parar era morir. El movimiento era vida. El flujo constante. La anticipación del obstáculo. La improvisación constante. Era como un baile macabro. Y yo era el único que conocía los pasos. La ciudad que conocía estaba desapareciendo ante mis ojos, reemplazada por una versión de pesadilla. Los lugares familiares. La cafetería donde compraba donuts, el kiosco donde el viejo Joe siempre me guardaba el periódico, la tintorería que tenía mi chaqueta favorita. Todo estaba roto, quemado o silencioso, un cementerio de recuerdos recientes. La soledad dentro del coche era un ente físico, el silencio solo roto por mi propia respiración, el rugido del motor y los gritos lejanos. Empecé a hablar solo, primero en susurros, luego en conversaciones completas. Comentaba mis propias maniobras. Buena esa, Sal. Esquivaste a ese cabrón por los pelos. Ahora a la izquierda confía en tu instinto. La locura era una compañera de viaje muy cercana. El viaje hacia la biblioteca fue un descenso a círculos del infierno cada vez más profundos. Si antes había visto el caos, ahora estaba atravesando sus cenizas. Las calles estaban más silenciosas, un silencio antinatural que era peor que los gritos. Ya no había sirenas, solo el viento que soplaba entre los rascacielos arrastrando periódicos y basura en un baile fantasmal. Y de vez en cuando ese sonido, un coro bajo y húmedo de gorgoteos y carraspeos que indicaba que no estaba solo. Mi conocimiento de las calles era lo único que me mantenía vivo. La ruta directa por la Quinta Avenida era un suicidio. Lo sabía. Me desvié por el oeste, serpenteando por calles secundarias que conocía por haber escapado de inspectores de tráfico. Cada giro era una apuesta. Detrás de cada esquina podía haber un coche bloqueando el paso o, peor aún, una de esas multitudes silenciosas esperando pacientemente. Mis ojos no paraban de moverse, escaneando tejados, callejones, portales. La fatiga empezaba a hacer mella. No era solo el cansancio físico de conducir tenso durante horas, era un agotamiento mental, el peso de cada decisión, de cada imagen horrible que se grababa a fuego en mi retina. Un coche de bebé volcado en mitad de la acera, un zapato de tacón solitario junto a una mancha oscura en el asfalto, pequeños detalles de vidas interrumpidas que golpeaban con más fuerza que las escenas de masacre. Vi a otros supervivientes, un pequeño grupo en un tejado haciéndome señales desesperadas. No me detuve. No podía. Mi misión era la biblioteca. Detenerme por ello significaría no llegar a los otros y probablemente morir todos en el intento. La lógica era fría, brutal, pero necesaria. Aparté la vista, sentí una punzada en el pecho que identifiqué como culpa y la aplasté. No había lugar para eso ahora. El olor empeoraba a cada manzana. Principio era solo a quemado. Ahora era orgánico. El hedor dulzón de la carne abandonada bajo el sol, mezclado con el olor a cobre de la sangre seca. Tuve que cerrar la ventilación del coche.
prefiriendo el aire viciado del interior a esa náusea del exterior. Me pregunté si alguna vez volvería a oler algo normal, como el café recién hecho o la lluvia sobre el asfalto. En una calle estrecha cerca de Bryant Park tuve que frenar. Una barricada improvisada de coches y muebles bloqueaba el paso, y delante de ella esperaban. Una docena, quizás más. No se movían. Solo estaban allí, como estatuas macabras, sus cabezas girando lentamente al oír mi motor. No había forma de atravesarlo. Tenía que dar marcha atrás, lentamente, con mucho cuidado. El sonido del motor en reversa pareció despertar algo en ellos. Sus cabezas se irguieron al unísono, y entonces empezaron a caminar hacia mí. No corrían, no se abalanzaban, caminaban con una determinación tranquila y aterradora. Pude ver sus caras con más detalle. No había ira, ni odio, solo un vacío absoluto, un hambre animal y primitiva. Mi pie temblaba sobre el acelerador. Conseguí salir de la calle justo cuando el primero llegaba al lugar donde yo había estado. No me siguieron. Volvieron a su estado de espera, como si yo ya no existiera una vez fuera de su alcance visual inmediato. Eran territoriales, o perezosos, o algo que mi cerebro no podía procesar. Anoté mentalmente esa información. Podría ser útil, o podría ser una coincidencia. Mortal. Finalmente la vi. La Biblioteca Pública de Nueva York, sus escalones de mármol, sus columnas majestuosas, y sus 2 leones de piedra, paciencia y fortaleza. Siempre me habían parecido imponentes. Ahora parecían guardianes de una tumba. La gran entrada estaba bloqueada por una pila de estanterías y muebles, y por toda la plaza había figuras, caminando sin rumbo, tropezando, esperando. No podía acercarme por delante. Imposible. Rodeé la manzana, el corazón latiéndome en la garganta. Necesitaba una entrada trasera, una puerta de servicio, algo. Recordé haber entregado un libro olvidado a un empleado hacía años. Me había llevado por una entrada lateral, en la calle 42. Una pequeña puerta de metal, casi invisible. Era mi única oportunidad. Aparqué el taxi en un callejón estrecho, encajado entre 2 furgonetas de reparto abandonadas. Apagué el motor. El silencio fue total, absoluto, y 1000 veces más aterrador que el rugido del V8. Por primera vez en lo que parecieron días, estaba a punto de abandonar la seguridad de mi caparazón de acero. La idea me paralizó por un instante. Mis manos se negaban a soltar el volante. Cogí la única arma que tenía, una pesada llave de cruz que guardaba bajo el asiento. Pesaba en mi mano, fría y sólida. Era un consuelo patético contra el horror que había ahí fuera, pero era mejor que nada. Respiré hondo, el aire viciado del taxi llenando mis pulmones por última vez. Cada sonido del exterior parecía amplificado por 10. Un trozo de metal cayendo a lo lejos, el gemido del viento. Abrir la puerta fue el acto más difícil de mi vida. El clic de la cerradura sonó como una explosión en el silencio del callejón. Me deslicé fuera, cerrando la puerta con un cuidado infinito para que no hiciera ruido. El aire exterior me golpeó, cargado con ese olor a muerte. Me sentí desnudo, expuesto como un caracol sin su concha. Cada sombra parecía moverse, cada rincón ocultaba una amenaza. Pegué la espalda a la pared de ladrillo, el material áspero arañándome la chaqueta, la llave de cruz en mi mano derecha, los nudillos blancos. Empecé a moverme un paso lento y deliberado tras otro hacia la esquina que daba a la calle 42. Mi cuerpo entero era un nudo de tensión, mis oídos zumbaban, el sabor metálico del miedo inundaba mi boca. Asomé la cabeza por la esquina. La calle estaba vacía, al menos en mi campo de visión inmediato. Más adelante, cerca de la Quinta Avenida, vi a 2 de ellos devorando algo en el suelo. Estaban distraídos. La puerta de metal estaba a unos 20 metros. 20 metros de espacio abierto. 20 metros que bien podrían ser 20 kilómetros. Era un sprint a través del campo de la muerte. No había otra opción. No pensé más. Salí corriendo, mis pies golpeando el asfalto con un sonido que me pareció atronador. No miré a las criaturas, solo miré la puerta. El metal oxidado, el pequeño pomo. Se acercaba, pero no lo suficientemente rápido. Podía oír un cambio en los sonidos detrás de mí. Un carraspeo. Un movimiento. Me habían oído. Llegué a la puerta y mi mano se lanzó al pomo. Estaba cerrado. Maldita sea. Cerrado. Golpeé la puerta con el puño. Una mezcla de pánico y furia. Un error estúpido. El sonido rebotó en los edificios. Oí un gruñido gutural justo a mi espalda. Me di la vuelta levantando la llave de cruz, preparándome para el impacto, para el final. Y entonces la puerta se abrió hacia adentro. Una mano me agarró de la chaqueta y me arrastró al interior, a una oscuridad casi total. La puerta se cerró de golpe. El sonido de la cerradura echándose fue la música más dulce que había oído nunca.
Caí al suelo jadeando, el corazón a punto de salírseme del pecho. El olor a polvo y a papel viejo me envolvió. Estaba dentro, estaba vivo. ¿Eres idiota o qué? ¿Quieres que nos oigan todos?, susurró una voz joven, tensa y enfadada. La oscuridad era casi completa, solo rota por un fino haz de luz que se colaba por debajo de la puerta. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron lo suficiente para distinguir una silueta. Un chico, no tendría más de 20 años. Sostenía una linterna apagada en una mano y un palo de metal en la otra. La radio fue lo único que pude articular. Mi propia voz, un graznido irreconocible. El alivio me había dejado sin fuerzas. Mis músculos temblaban incontrolablemente. Me quedé en el suelo intentando recuperar el aliento, la llave de cruz todavía aferrada en mi mano como un ancla. El suelo de baldosas estaba frío y duro bajo mis rodillas. Sí, fui yo. No esperaba que nadie viniera, respondió el chico, su tono suavizándose un poco, aunque la tensión no desapareció. ¿Estás solo?, asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Encendió la linterna, pero apuntó el haz hacia el suelo, creando un pequeño círculo de luz que apenas iluminaba nuestros pies. No quería arriesgarse a que la luz se viera desde fuera. Era inteligente. Me llamo Leo. Gracias por venir. En serio. Creía que... No terminó la frase. No hacía falta. Se arrodilló a mi lado, su mirada recorriendo el pasillo oscuro a nuestras espaldas. El silencio del interior de la biblioteca era profundo, pesado. Un silencio de tumba. No se oía nada más que nuestras respiraciones agitadas. El aire era denso, inmóvil. Me ayudó a ponerme en pie. Mis piernas se sentían como gelatina. ¿Y tu hermana?, pregunté, recordando la razón por la que estaba allí. El rostro de Leo se ensombreció. Está en la sala infantil, por eso no podíamos movernos. Se cayó cuando corríamos para entrar aquí. La pierna. Creo que está rota. Por eso llamé. No sabía qué más hacer. Empezamos a movernos por los pasillos de servicio de la biblioteca. Leo iba delante, moviéndose con una familiaridad que sugería que había explorado el lugar. Yo le seguía. Cada paso un eco en la inmensidad silenciosa. Los pasillos traseros eran un laberinto de tuberías y conductos, muy lejos de la grandiosidad de las salas principales. Olía a humedad y a abandono. Salimos a una de las grandes salas de lectura. La visión me dejó sin aliento. Las enormes ventanas arqueadas estaban rotas en su mayoría, dejando entrar una luz gris y fantasmal. Las mesas de roble estaban volcadas, los libros esparcidos por el suelo como hojas caídas. Era una profanación. Un santuario del conocimiento convertido en un campo de batalla silencioso y desolado. Tuvimos que agacharnos detrás de los mostradores para cruzar la sala. Leo me indicó que había un par de ellos dentro, inmóviles, en el otro extremo. Estaban de pie entre las estanterías, como si estuvieran leyendo las contraportadas. La imagen era tan surrealista que mi cerebro tardó en procesarla como una amenaza. Eran como maniquíes olvidados en una tienda abandonada. Leo me explicó en susurros que mientras no hicieras ruido o te acercaras demasiado, a veces no reaccionaban. Es como si entraran en modo de espera, dijo, pero es una lotería. A veces algo los activa y... Dejó la frase colgando en el aire de nuevo. Aprendí más sobre ellos en 5 minutos con él que en todo mi tiempo conduciendo por la ciudad. Llegamos a una escalera de caracol, de hierro forjado que llevaba a las plantas inferiores. La sala infantil está abajo, susurró Leo. Es más fácil de defender. Menos ventanas. Cada escalón de metal crujía bajo nuestro peso, un sonido que me erizaba el vello de la nuca. Con cada crujido, esperaba ver a una de esas figuras aparecer en lo alto o en lo bajo de la escalera. La sala infantil era un contraste doloroso con el resto de la biblioteca. Las paredes estaban pintadas con colores vivos, ahora desvaídos en la penumbra. Pequeñas mesas y sillas de colores estaban volcadas, y en un rincón, detrás de una barricada hecha con estanterías de libros de cuentos, vi a una niña. Estaba tumbada sobre un montón de cojines, con la pierna extendida en un ángulo extraño. Era pequeña, no tendría más de 8 años. Su rostro estaba pálido y surcado de lágrimas secas. Al vernos, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de miedo. No a mí, a su hermano. Leo, ¿hiciste ruido? Te dije que no hicieras ruido, susurró con una voz temblorosa. Era la voz de alguien que había aprendido a vivir en el terror constante. Tranquila, Maya. Él está aquí para ayudarnos, dijo Leo, corriendo a su lado. Vino por la radio. La niña me miró, su mirada evaluándome con una seriedad que no correspondía a su edad. Vi la férula improvisada en su pierna, hecha con 2 libros de tapa dura y tiras de tela arrancadas de una cortina. Leo había hecho lo que pudo. Me acerqué, lentamente, sin querer asustarla más. Hola, me llamo Sal, dije en voz baja. ¿Te duele mucho? Ella asintió mordiéndose el labio para no llorar.
Solo cuando me muevo, respondió. Miré a Leo. Su rostro era una mezcla de agotamiento, miedo y una pizca de esperanza recién descubierta. Había puesto toda su fe en una voz anónima de la radio. El plan era simple y completamente estúpido. Teníamos que llevarla de vuelta a mi taxi, una distancia que me había llevado un terrorífico sprint a mí solo. Ahora tendría que recorrerla llevando a una niña herida, con su hermano ayudando. Las probabilidades estaban tan en nuestra contra que eran casi una broma, pero no había otra opción. Quedarse allí era una sentencia de muerte lenta. Pasamos la siguiente hora preparándonos. Buscamos en las oficinas cercanas. Encontré una camilla de primeros auxilios plegable en un armario. Estaba cubierta de polvo, pero era perfecta. Mejor que cargarla en brazos. Leo encontró botellas de agua y unas barritas de Mints, cereales caducadas en el escritorio de alguien. Comimos en silencio. Fue lo primero que comí en todo el día. El silencio nos permitía oír el mundo exterior. El coro de gruñidos parecía haberse alejado, pero era imposible saberlo. Leo me contó que a veces había largos periodos de calma, seguidos de una actividad frenética. No había patrón, no había lógica. Era el caos puro, y nosotros íbamos a salir a bailar con él. Colocamos a Maya en la camilla con el mayor cuidado posible. Aún así, un gemido de dolor escapó de sus labios, un sonido que atrajo un gruñido inmediato desde el piso de arriba. Nos quedamos helados, sin respirar, durante lo que pareció una eternidad. El gruñido no se repitió. Tuvimos suerte, una suerte que sabíamos que no duraría. Estábamos listos. Leo y yo agarramos los extremos de la camilla. Él con su palo de metal, yo con mi llave de cruz. 3 personas contra una ciudad de monstruos. 3 almas intentando cruzar el río Estigia en una camilla improvisada. Miré a Leo. Asintió, su mandíbula apretada. Era hora de irse. La carrera de vuelta al taxi estaba a punto de comenzar. Nuestro viaje de regreso a través de la biblioteca fue una pesadilla en cámara lenta. Cada paso era medido, cada crujido del suelo una posible sentencia de muerte. Los 2 maniquíes de la sala de lectura seguían allí, inmóviles. Pasamos a su lado conteniendo la respiración, el corazón golpeándome contra las costillas con la fuerza de un martillo. No se movieron. Llegamos a la puerta de Moesetane, servicio por la que había entrado. El pasillo estaba oscuro, silencioso. Leo asomó la cabeza por la puerta principal del pasillo, la que daba a la calle. Hizo una mueca. «Hay más que antes», susurró. «Están por toda la calle. El ruido que hiciste al entrar debió atraer para algunos. Genial. Mi entrada heroica nos había jodido. No podíamos salir por allí. Había otra salida, según Leo. Un túnel de mantenimiento que conectaba la biblioteca con el sistema de vapor de la ciudad. Era arriesgado, oscuro y no sabía dónde llevaba exactamente. Pero era mejor que enfrentarse a una docena de ellos en la calle. Nuestra única opción era adentrarnos aún más en la oscuridad. El túnel era agobiante, estrecho, bajo, y olía a óxido y a agua estancada. La única luz era la linterna de Leo, su haz cortando la oscuridad por delante. El sonido de nuestras pisadas y del goteo del agua eran los únicos ruidos. Maya estaba en silencio en la camilla, aguantando el dolor con una valentía que me avergonzaba. Yo solo quería salir de allí. El calor empezó a aumentar a medida que avanzábamos. Las grandes tuberías que corrían a lo largo de las paredes irradiaban una temperatura considerable. El sudor me empapaba la ropa. Era como caminar por las entrañas de una bestia metálica. Y entonces oímos algo. No era un goteo, era un sonido de arrastre, metálico, y venía de la oscuridad más adelante. Leo detuvo su paso y apagó la linterna. Nos sumimos en una oscuridad absoluta, total. El sonido de arrastre continuaba, acercándose. No era el andar torpe de los infectados, era algo más. Algo rítmico, raspado, silencio, raspado, silencio. Mi mano apretó la llave de cruz con tanta fuerza que dolió. El corazón de Maya latía tan rápido que casi podía oírlo. Nos quedamos inmóviles, una estatua de 3 personas en la oscuridad absoluta. El sonido de arrastre se hizo más fuerte, más cercano. Raspado, pausa, raspado. Era lento, metódico, y olía mal, no como los de arriba. Olía a tierra húmeda, a mojo y a algo más, algo vagamente químico. El sudor me picaba en los ojos, pero no me atrevía a mover un músculo para secármelo. Podía sentir el temblor de la camilla a través de mis manos. Leo, que estaba delante de mí, se movió. Un movimiento casi imperceptible. Levantó la linterna. Negué con la cabeza en la oscuridad. Un gesto inútil que él no podía ver. Encender esa luz era una sentencia de muerte, pero el sonido estaba casi encima de nosotros. Podía sentir una ligera corriente de aire, desplazada por lo que fuera, que se acercaba. Iba a pasar justo a nuestro lado en el estrecho túnel.
El raspado se detuvo a un par de metros de nosotros. Silencio total. Ni siquiera el goteo del agua. Era como si todo el túnel contuviera la respiración. Podía oír el latido de mi propia sangre en mis oídos. Un tambor sordo y frenético. ¿Nos había olido? ¿Nos había oído? Esperé el ataque, el grito, el dolor. Apreté la llave de cruz con la determinación del que va a morir luchando. Y entonces, Leo encendió la luz. Un solo flash, de menos de un segundo. Pero fue suficiente. Mi cerebro apenas pudo procesar la imagen, pero quedó grabada a fuego en mi mente. No era uno de ellos. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Estaba desnudo, pálido como un gusano, su piel translúcida y sin vello. No tenía ojos. En su lugar, solo había piel lisa y estirada. Su cabeza se movía de lado a lado como un murciélago, olfateando el aire, escuchando. En una de sus manos arrastraba una larga vara de metal con la punta afilada. Ese era el sonido, el raspado. Lo usaba como un bastón, como una antena para sentir el camino delante de él en la oscuridad. La otra mano se aferraba a la pared. Sus dedos eran largos y huesudos, con uñas gruesas y amarillentas como las de un animal. Se había adaptado a este mundo sin luz. Era un habitante de las profundidades. El flash de la linterna lo hizo retroceder, emitiendo un siseo agudo como el de una serpiente. No un gruñido, un siseo. Se cubrió los lugares donde deberían haber estado. Sus ojos, aunque no había nada que proteger. El sonido era lo que le había afectado. Y entonces, con una agilidad que desmentía su aspecto demacrado, se dio la vuelta y se escabulló por el túnel. El sonido de su vara de metal raspando el suelo cada vez más rápido hasta desaparecer. Nos quedamos allí, temblando en la oscuridad durante un minuto entero. La imagen estaba impresa en mi mente, repitiéndose una y otra vez. Ese no era un monstruo sin cerebro. Era un cazador, un superviviente de un tipo diferente y mucho más aterrador. La amenaza de arriba era el caos. Esto era un orden nuevo y perverso. El horror tenía capas y acabábamos de pelar una para encontrar algo peor debajo. Tenemos que salir de aquí. Ahora, susurré. Mi voz apenas un hilo. Esta vez Leo no discutió. Encendió la linterna y la mantuvo encendida, apuntando hacia adelante. El miedo a lo que podría haber en la oscuridad era ahora mayor que el miedo a ser visto. Avanzamos lo más rápido que pudimos, el corazón todavía desbocado, cada sombra una posible reaparición de esa criatura de pesadilla. Unos 50 metros más adelante encontramos una escalera, una vieja escalera de hierro oxidado que subía hacia un cuadrado de luz gris en el techo, una rejilla de alcantarilla, nuestra salida. La escalera estaba resbaladiza por la humedad y subirla con la camilla iba a ser una pesadilla. Pero era eso o quedarnos en el dominio de los hombres sin ojos. La elección era fácil. Leo subió primero, empujando la pesada rejilla de hierro hasta que se dio con un chirrido que me puso los pelos de punta. El aire fresco y la luz gris de la ciudad inundaron el túnel. Era el aire contaminado y maloliente de la superficie, pero para nosotros olía a gloria. Asomó la cabeza. Despejado, susurró. Creo que estamos a unas 3 manzanas del callejón. Subir a malla fue la parte más difícil. Leo tiraba desde arriba y yo empujaba desde abajo. La niña fue increíblemente valiente. Apenas emitió un sonido a pesar del dolor que debía estar sintiendo. Sus pequeños nudillos blancos se aferraban a los lados de la camilla. Cuando finalmente estuvo arriba fue mi turno. Subí los escalones de 2 en 2, desesperado por salir de ese agujero infernal. Salimos a una calle lateral desierta, el sol de la tarde filtrándose débilmente entre los edificios. El alivio fue tan intenso que casi me caigo de rodillas. Estábamos fuera, estábamos en la superficie, pero el alivio duró poco. Estábamos al aire libre, expuestos. Teníamos que movernos, y rápido. Levantamos la camilla y empezamos nuestro último y más peligroso viaje. Las calles eran un laberinto de coches abandonados y escombros. Nos movíamos en silencio, pegados a las paredes, usando los vehículos como cobertura. Cada bocacalle era una nueva amenaza, cada ventana rota un par de ojos potenciales. Maya, a pesar del dolor, nos ayudaba, señalando cualquier movimiento que veía antes que nosotros. Se había convertido en nuestra pequeña vigía. A una manzana del Pollin Tombis callejón, la suerte se nos acabó. Un pequeño grupo de ellos, 5 o 6, estaban reunidos en la esquina, mordiendo y arañando la puerta de una tienda de delicatessen. Bloqueaban nuestro camino. Podíamos dar un rodeo, pero eso añadiría varias manzanas a nuestro viaje, un tiempo precioso que no teníamos. Teníamos que pasar por allí. Miré a Leo. Su rostro estaba pálido pero decidido. ¿Cuál es el plan?, preguntó en un susurro. El plan. No había plan, solo una opción desesperada. Le tendí las llaves de mi taxi. El metal tintineó suavemente en la palma de mi mano. Tú y tu hermana vais a correr hacia el callejón.
Yo haré ruido, los atraeré hacia el otro lado. ¿Ves esa tienda de herramientas al otro lado de la calle? Leo asintió, sus ojos muy abiertos. Entra en el taxi, cierra las puertas con el seguro y no abras por nada del mundo. Si no he vuelto en, digamos, 3 minutos, te largas. Conduces hacia el sur, hacia el puente de Berrazano. No te detengas por nada. ¿Entendido? Estaba dando mi coche, mi casa, mi vida. Pero al mirar la cara asustada de su hermana, supe que era lo correcto. Leo dudó, pero vio la determinación en mis ojos. No había tiempo para discutir. Agarró las llaves. Gracias, susurró. Fue la única palabra que intercambiamos. Le di una palmada en el hombro. Ahora prepárense. Cuando empiece, corran como si el diablo les pisara los talones. Respiré hondo, agarrando la llave de cruz con ambas manos. Grité. Un grito gutural, sin palabras, lleno de toda la rabia y el miedo que había acumulado. Y luego, golpeé el capó de un coche cercano con la llave de cruz. El sonido metálico y resonante fue como un disparo en el silencio. Las cabezas de los infectados se giraron al instante hacia mí. Sus ojos vacíos se fijaron en mi figura. Empezaron a moverse, primero despacio, luego cogiendo velocidad. «¡Ahora!», le grité a Leo. Él no dudó. Salió disparado de nuestra cobertura, empujando la camilla delante de él, Maya aferrándose con todas sus fuerzas. Corrieron hacia el callejón. Los infectados me ignoraron por un segundo, su atención dividida entre el movimiento rápido y el ruido fuerte. Necesitaba mantener su atención sobre mí. Corrí en dirección opuesta hacia la tienda de herramientas, gritando y golpeando cada coche por el que pasaba. Eran lentos pero implacables. Podía oír sus pies arrastrándose por el asfalto, el coro de gruñidos acercándose. No miré atrás para ver si Leo y Maya lo habían conseguido. Tenía que confiar en ellos. Tenía que concentrarme en no morir. Llegué a la puerta de la ferretería. Estaba cerrada con una gruesa cadena. Mierda. Plan B. No había plan B. Improvisé. Giré bruscamente y me metí en un callejón aún más estrecho que el de mi taxi. Un pasadizo lleno de bolsas de basura y ratas. Los infectados me siguieron, sus cuerpos torpes atascándose en la entrada por un momento. Eso me dio la ventaja que necesitaba. El callejón terminaba en una valla metálica de 2 metros de altura. Un callejón sin salida. Mierda, mierda, mierda. La escalé con la energía de la desesperación, mis dedos encontrando agarre en la malla de alambre. Mis músculos gritaban. Salté al otro lado justo cuando el primer par de manos huesudas arañaba la valla. Aterricé mal, torciéndome el tobillo, pero seguí corriendo. No sé cómo, pero lo conseguí. Di un rodeo enorme, cojeando, escondiéndome detrás de contenedores, rezando para no encontrarme con más de ellos. Mi corazón latía con la fuerza de un tren de mercancías. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la entrada del callejón donde había dejado mi taxi. Asomé la cabeza esperando ver lo peor. El taxi estaba allí, el motor en marcha, las puertas cerradas. No había señales de Leo o Maya. Por un segundo mi corazón se detuvo. ¿Se habían ido? ¿Me habían obedecido? ¿O les había pasado algo? Me acerqué cojeando, la llave de cruz todavía en mi mano. Y entonces los vi. 2 pequeñas siluetas en el asiento trasero, agachadas, fuera de la vista. Tiré de sí. La manilla. Estaba cerrada con seguro. Golpeé el cristal. «Soy yo, sal». La cara de Leo apareció en la ventanilla, llena de un alivio tan profundo que casi me hizo llorar. Abrió el seguro. Me deslicé en el asiento del conductor, cerré la puerta y la bloqueé. El silencio en el interior del coche era total, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. Me di la vuelta. Leo me miraba con una gratitud que era casi dolorosa. Maya estaba acurrucada a su lado, sus ojos llenos de lágrimas, pero estaba a salvo. Lo habíamos conseguido. Estábamos todos vivos. Apoyé la cabeza en el volante, temblando por el subidón de adrenalina y el dolor de mi tobillo. Sentí un agotamiento tan profundo que era como un peso físico. Me quedé allí un momento, con los ojos cerrados, solo escuchando el ralentí del motor, el único sonido constante y fiable en mi vida, el sonido de la supervivencia. Luego, levanté la cabeza. Miré a los 2 niños en el espejo retrovisor. 2 extraños, 2 vidas que ahora, de alguna manera, estaban entrelazadas con la mía. Mi mirada se desvió hacia el taxímetro. La luz verde seguía encendida, la cifra congelada en el momento en que apagué el coche en el callejón. $187.50. Una tarifa al infierno, de ida y vuelta. Por un momento me quedé mirando los números, un vestigio de un mundo que ya no existía. Un recordatorio del hombre que era hace apenas 36 horas. Lentamente levanté la mano. Mi dedo tembloroso y sucio se posó sobre el pequeño botón. Lo pulsé. Hubo un clic suave y la luz verde se apagó. En su lugar se encendió una pequeña luz roja junto a las palabras «fuera de servicio».
Por primera vez en 25 años estaba oficialmente fuera de servicio, pero por primera vez en mi vida sentía que realmente estaba llevando a alguien a casa. Metí la primera, y el viejo Crown Victoria salió del callejón, dejando atrás la biblioteca y sus secretos. Conduje hacia el sur, sin un destino claro, solo alejándome del corazón muerto de la ciudad. Los dos niños se quedaron dormidos en el asiento trasero, agotados por el miedo y el dolor. El viaje acababa de empezar, pero habíamos ganado la primera batalla. La imagen cambia. Sal está de nuevo solo en el coche. Es de noche. Parece más cansado, más viejo. La luz interior es la única iluminación. Grabando de nuevo. No sé por qué. Quizás para no olvidar. Los chicos duermen. Maya tiene fiebre pero está estable. Encontramos una farmacia abandonada y Leo cogió algunos antibióticos. Él es un buen chico, resistente, pero sigo pensando en ese túnel, en esa cosa, ese hombre sin ojos. No puedo quitármelo de la cabeza. Hemos visto a los de arriba, los que corren, los que gritan, los que muerden. Son horribles, sí, son el caos, la plaga, pero son simples, primitivos, un desastre natural con dientes. Pero lo que vi ahí abajo era diferente. No era el fin de la humanidad, era una adaptación, una evolución en la oscuridad, una nueva rama, en el árbol de la vida, retorcida y venenosa. Y esa es la idea que me aterroriza, la que me mantiene despierto por la noche, mucho más que los gruñidos de fuera, que el verdadero horror no es la horda sin mente que arrasa nuestras ciudades. El verdadero horror está creciendo en silencio, en los lugares oscuros y olvidados del mundo. Está aprendiendo, se está adaptando, y me pregunto, ¿cuántos más hay como él? ¿Qué más están haciendo en las sombras de nuestro mundo en ruinas?